Bienvenidos todas y todas a este nuevo contacto internacional de la otra mirada educativa. En esta oportunidad conversaremos desde Managua, Nicaragua, con el colega, el amigo Hernán Valdelbert. ¿Cómo estás, Hernán? Bastante bien, Luis, y contento de poder compartir con vos sobre este tema tan importante, ¿verdad?, que es la educación para nuestra América. Bueno, Hernán es, queridos amigos que nos siguen en todas estas entrevistas, es doctor en ciencias pedagógicas, es un investigador con énfasis en la educación cooperativa, además de ser uno de los coordinadores internacionales de la red Abaco en Red. ¿Qué es Abaco en Red, Hernán? Bueno, Abaco en Red es un espacio virtual. Es un espacio virtual educativo con proyección a nivel de toda América Latina, donde el objetivo de Abaco en Red es compartir y seguir construyendo una visión pedagógico-metodológica que se basa fundamentalmente en la idea de que calidad educativa se basa en cooperación genuina. Eso viene un poco, bueno, es un proyecto pedagógico, una visión pedagógica que se ha venido construyendo desde una práctica educativa, primero desde Nicaragua y posteriormente a nivel de Centroamérica, desde el 83, desde las experiencias en la Revolución Popular Sandinista en el Ministerio de Educación y posteriormente en países de Honduras, El Salvador, Guatemala y la misma Nicaragua, donde cooperando justamente dentro del ámbito de la cooperación y en función de la educación, hemos ido socializando y sistematizando esas experiencias, y esto ha llevado a construir esta visión pedagógico-metodológica, donde el planteamiento esencial, Luis, es que si nosotros queremos calidad educativa, tenemos que garantizar en educación un espíritu profundo de cooperación genuina. No cualquier cooperación cuando lo dicen con cualquier término o en cualquier contexto, porque no toda la cooperación que mencionan de verdad es genuina, sino más bien una cooperación que de verdad implica el compartir intereses comunes, el trabajar conjunto, el saber escucharse, el saber integrarse, y solamente así podemos garantizar calidad para todas y todos. Y esto no lo puedo negar, que nuestra misión está un poco como una respuesta que le queremos dar a lo que para nosotros desde nuestro punto de vista es algo nefasto, que es la característica básica de la educación en este momento a nivel mundial, que es una educación basada en el competir. Y por supuesto, con el competir, eso tiene que ver con el mismo enfoque económico mercantilista que tiene la educación de cara a su relación con un mundo laboral que nosotros, bueno, que también tiene sus principios impuestos, donde hay interesantes alternativas creciendo. Sin embargo, como que a nivel de educación, a nivel de sistemas educativos, todavía no hemos llegado allí. Entonces, desde Abaco en Red nosotros pretendemos, y estamos logrando eso desde que surgimos, de aportar de verdad en contextos muy concretos, de aportar para ir construyendo escenarios alternativos, educativos, de carácter popular, y eso lo hacemos a través del espacio virtual, a través de cursos, a través de diplomados, a través de nuestros textos. Todos los textos que tenemos nosotros en el sitio web se pueden bajar libremente, pero también lo hacemos a través de visitas presenciales, encuentros presenciales, cuando hay interés de otros lados, y entonces también esta es la temática fundamental que nosotros compartimos desde Abaco en Red. Todos estamos de acuerdo, creo, independientemente de la posición política, respecto a mejorar la educación. En el caso tuyo, defiendes además la cooperación como eje vertebral de un nuevo modelo educativo. Teóricamente, de acuerdo. ¿Cuáles experiencias vivas hay hoy en América Latina o en Nicaragua de desarrollo de un modelo de educación cooperativo? Mire, yo creo que hay experiencias muy positivas, igual hay experiencias donde se habla de educación cooperativa, pero
se queda a nivel de nombre. Para que nosotros llegáramos a este punto, la investigación previa que tuvimos con eso, ahí nosotros investigamos un poco los contextos tanto de la economía solidaria, donde también se habla del movimiento cooperativo. Analizamos un poco la situación del aprendizaje cooperativo, que también ya es algo de mucha trayectoria, ¿verdad? Eso no es algo nuevo. Y después también, por supuesto, la cooperación local, la cooperación nacional y la cooperación internacional. Entonces, desde ahí nosotros descubrimos e identificamos que realmente todo acto de verdadera cooperación es un acto educativo en sí. Donde nosotros miramos que hay cooperación, este significa que hay educación de calidad, sin que esto sea dentro de un contexto institucional o no. Así, por ejemplo, nosotros hemos podido visitar una escuela en Costa Rica, una escuela que es una cooperativa, y entonces fue muy bonito el aporte que nosotros pudimos compartir, porque de repente esta escuela, que funciona dentro de una situación jurídica como cooperativa, pero que ellos mismos se dieron cuenta que a nivel interno no estaban con un escenario cooperativo. O sea, jurídicamente eran cooperativas, pero no funcionaban como cooperativa, no funcionaban según los principios de la cooperación. Entonces yo creo que llegar a esos niveles de conciencia, a nivel interno, de que la toma de conciencia en ese sentido son aspectos muy importantes. Nosotros seguimos en contacto con ellos y seguimos aportando a esos procesos, tanto a nivel presencial como también a esos cursos virtuales. Yo creo que hay muchas iniciativas, pero iniciativas relativamente pequeñas todavía, digo yo, Luis, donde se trata de trabajar de una manera alternativa en este sentido. Y estas experiencias son muy importantes. Lo que hace falta un poco, creo que que creamos conciencia a nivel de sistemas educativos, del sistema educativo público, donde a nivel de países haya en algún momento una conciencia también. Si queremos nosotros una sociedad diferente, también nuestra educación tiene que ser diferente. Por ahí decía alguien de que a nivel de la educación, el problema es que nosotros educamos prácticamente para el competir, y en base al competir lo que estamos haciendo es, en vez de educar para la paz, estamos educando para la guerra. Entonces, de que justamente ante eso es que nosotros queremos plantear esta alternativa. Por un lado, yo soy muy optimista, porque vos decías algo muy importante, Luis, ahorita, y decías que todos estamos de acuerdo con respecto a que queremos mejorar la calidad. También creo que si nosotros empezamos a discutir si competir es bueno o no como valor, seguro que vamos a tener un debate de gente en contra y gente a favor. Pero si le planteamos, hay que cooperar, no creo yo que haya alguien que va a decir que cooperar es malo. Entonces yo creo que aquí nosotros podemos tener como un punto de coincidencia, independientemente de colores políticos partidarios, pero donde de verdad nosotros podemos decir hay que cooperar, y cooperando nosotros podemos ir buscando, ir creando, ir construyendo ese escenario que corresponde de verdad a lo que es el contexto que estamos viviendo en esa localidad o en esta región o en ese país. Entonces, porque en todo caso, independientemente quién está en el poder, desde la educación tenemos que garantizar la cooperación entre las diferentes personas, los diferentes organismos, las diferentes organizaciones, para garantizar esa calidad para todas y todos, y no una calidad educativa solo para una élite. Y aquí hay grandes contradicciones, ¿verdad? De repente, yo leí un libro ahí de alguien desde los Estados Unidos, hasta que me regaló los libros. Pero entonces es sobre el aprendizaje cooperativo, pero al final, si uno lo analiza bien, es un aprendizaje cooperativo para competir mejor. No es eso lo que nosotros pretendemos. Es un aprendizaje cooperativo para que tengamos mayor calidad en nuestro aprendizaje entre todas y todos, donde ya no me preocupo yo solo por lo que yo puedo lograr, sino mi preocupación es lo que podemos lograr como comunidad, como grupo, como colectivo y al final como nación. Y yo diría lo que nosotros podemos y podamos lograr como nuestra América,
de que me parece eso en este momento histórico a nivel mundial, donde como nuestra América tenemos un papel a jugar muy importante, y yo creo que el insumo que podemos dar desde la educación es fundamental ahí, de verdad, de una esencia en la calidad educativa que implica muchas diferentes cosas, ¿verdad? Que no solamente es el enfoque científico. El enfoque científico es muy importante, pero además de eso también la educación inclusiva, tiene que ser una educación donde todo el mundo de verdad tenga lugar. Y así hay otros elementos, creo yo, que son muy importantes a tomar en cuenta en función de esta calidad educativa. Germán, si alguien quiere participar en los programas de Abaco en Red, tiene que tener título profesional, puede ser miembro de una comunidad. ¿Cómo hace para acceder? ¿Hay un portal web? ¿Cuál es la dirección? Bueno, nosotros tenemos el sitio web que es www.abacoenred.com, y ahí mismo en el sitio web hay diferentes componentes. Uno de los componentes es el componente del aula virtual, pero también dice oportunidades de aprendizaje. Entonces, las oportunidades de aprendizaje se visualizan siempre en los cursos o los diplomados que se ofertan. En principio, nosotros no pedimos título, en el sentido de que nosotros como Abaco Red no somos universidad, somos una institución educativa reconocida aquí en Nicaragua, pero no es a nivel de educación superior, hemos trabajado maestrías junto con la universidad, pero siempre junto con, ¿verdad? Porque nosotros solo ni lo queremos ni lo podemos hacer, porque más bien esa cooperación con una institución, con otra institución educativa, nos permita más bien crear también ese escenario desde donde podamos construir conciencias. Entonces, allí mismo en el portal del Internet, ahí la gente puede darle clic, informarse sobre lo que implica cada uno de esos cursos y puede inscribirse ahí. Germán, tú naciste en Bélgica, pero te enamoró el proceso de transformaciones en Nicaragua que se inicia con la llegada al poder del Frente Sandinista. Has vivido en Managua, en Nicaragua, en tres momentos importantes de la educación de ese país. El momento de la llegada del Frente Sandinista, las primeras tareas generales y en materia educativa, el periodo en el cual el Frente Sandinista sale del gobierno y asume una posición de oposición, y un tercer periodo, el nuevo mandato del Frente Sandinista de Liberación Nacional. ¿Cómo resumirías tú esos tres momentos histórico-políticos de Nicaragua asociados a las transformaciones educativas? Ya, bueno, esta es toda una historia, ¿verdad? Una historia realmente, yo digo, muy rica que yo he podido vivir. Rica, por un lado, de experiencia, pero igual triste en algún momento. Cuando yo llegué a Nicaragua en el 83 para trabajar en el Ministerio de Educación, después primero en la escuela normal y después en el Ministerio de Educación, siempre formación docente, aquí en el norte de Nicaragua, que era zona de guerra en aquel tiempo, de la situación justo por la guerra, el económico por los Estados Unidos, era una situación muy difícil. Difícil también en cuanto a el financiamiento mismo, ¿verdad? El presupuesto para la educación, porque estaba la guerra y estaba lo del bloqueo económico. Sin embargo, Luis, yo me acuerdo de unas experiencias tan interesantes. Yo me perdí la Cruzada Nacional de Alfabetización. Mi compañera sí me contó mucho, pero yo personalmente la perdí. Aunque sí estuve presente en lo que fueron los CEP, que son eran los colectivos de educación popular, que era como la segunda etapa, para que las personas no cayeran de nuevo en el analfabetismo. Y porque este fue mi contexto para aprender bien, más o menos, ¿verdad?, el español. Porque yo fui visitando ahí y entonces escuchando hablar a campesina, campesino, a la gente de los barrios periféricos aquí de Estelí. Yo vivo en Estelí, no en Managua. Y entonces allí, eso ya fue muy interesante. Esa experiencia de educación popular desde los colectivos de educación popular. Pero solo quiero referirme a una experiencia muy importante que nosotros también tuvimos, que era cuando trabajaba en el Ministerio de Educación.
no solamente se sembraban escuelas por todos lados, también se sembraban escuelas normales. En ese tiempo habían escuelas normales, por ejemplo, teníamos nosotros 3 escuelas normales aquí en la región 1, que es la parte norte de Nicaragua. Aquí en Estelí había una, en Ocotal, más cerca todavía de Honduras, y había una escuela normal hasta en Jalapa, que es la mera frontera y que era mera zona de guerra. Como yo trabajaba en el Ministerio de Educación, nos tocaba también el acompañamiento. Entonces allí tuvimos nosotros una experiencia participativa de transformación curricular muy interesante, porque esa escuela normal ahí, totalmente en la zona rural, tenía como objetivo inmediatamente responder a los intereses de las personas que vivían en esa zona. Entonces no era una escuela normal para preparar al maestro o a la maestra para ir a dar clase a la capital, no, era para que asumiera esa educación preescolar, primaria, secundaria, en función del contexto muy propio de, en ese momento, hasta una zona de guerra. Entonces este era un proceso de transformación curricular donde participaron en primer lugar representantes de las comunidades de la zona, líderes y lideresas comunitarias, donde participaban estudiantes y ex estudiantes de la misma escuela normal, participaban los docentes, participaban las autoridades del municipio, y entonces, o sea, representantes de los gremios productivos, porque como es una zona muy productiva, también ellos. Entonces, para ir construyendo ese currículum que se necesitaba justamente para esa zona en función de un maestro o una maestra. Cuando a nosotros nos preguntan aquí, esa visión pedagógico-metodológica que tiene Abaconreta ahorita, ¿de dónde surge? Nosotros nos hacemos referencia a los años de la Revolución Popular Sandinista, porque realmente ese enfoque de educación popular que también se le daba, que se le estaba dando a nivel del sistema educativo, realmente eso es el punto de partida para nuestra visión pedagógico-metodológica en este momento. Desde ahí se empezó a construir ese enfoque de la participación popular dentro de los sistemas educativos, y no solamente para lo que es no escolarizado, sino también a nivel adentro de la escuela, y esto en este momento sigue siendo nuestra lucha. En cuanto al otro periodo nefasto, diría yo, a partir del 90, cuando el Frente Sandinista perdió las elecciones, no me acuerdo, pero yo creo que fueron solo unos meses, Luis, que tardó la escuela normal de Jalapa, de la que estaba hablando, en cerrarse. La escuela de Ocotal se cerró. A nivel de la región 1, aquí solamente quedó una escuela normal. Entonces realmente ya el interés de estos 3 gobiernos neoliberales que tuvimos aquí en Nicaragua, el interés de la educación fue totalmente diferente. La educación ya no era gratuita. Inmediatamente se implementaron diferentes sistemas donde de manera indirecta madres y padres de familia tuvieron que pagar. Ahí es donde tuvo un auge enorme la educación privada, algunos con fines de lucro, otros no con fines de lucro, sino más bien con la idea de dar alternativas también frente a la población que quedaba excluida de esa educación en esos 3 periodos, porque era de verdad una educación muy, muy excluyente. Excluyente también en el sentido de que si a uno le miraban un tatuaje en tu brazo no podías matricularte. Si te habían corrido por algún problema en una escuela del Estado, en otra escuela ya no te dejaban entrar. Entonces, de verdad quedaban muchísimas personas fuera del sistema educativo. En el 2007, cuando el Frente Sandinista toma el gobierno de nuevo, es una de las primeras medidas que se toman, es justamente eso, en el área de la educación. La educación vuelve a ser inclusiva, un derecho para todas y todos, y también un derecho gratuito. Con esto, por supuesto, la cobertura se amplía enormemente, y creo que este es uno de los pasos a nivel de educación más importantes que ha hecho este gobierno, que ya está ahorita en su segundo periodo, pero que fue muy, muy importante. Una vez que a nivel de la cobertura, además de la cobertura, también otros elementos que han hecho o que se están haciendo muchos esfuerzos para ampliar también la oferta educativa, en el sentido específicamente de
de la educación técnica como una alternativa frente para jóvenes en el área urbana y también jóvenes a nivel del área rural. Entonces, tanto en el área rural, el bachillerato rural, también la Universidad del Campo, y están también la educación técnica directamente en el campo, y también tiene características similares con lo del primer periodo, una educación técnica en el campo, pero adecuado a las necesidades que tienen estas comunidades en cuanto a la formación de profesionales, ¿verdad? Del tipo de profesional. Y también a nivel de las ciudades, eso también. Igual ir reconociendo e ir sistematizando las experiencias que determinadas personas pueden tener en su oficio para que pueda haber oportunidades de titulación, no regalando títulos, sino más bien desde el intercambio de experiencia y a través de algunos complementos que faltaban, también garantizar que esas personas con tanta experiencia puedan obtener su título. Ahorita la lucha, los desafíos, los retos fundamentales en Nicaragua tienen que ver con la calidad educativa. Yo en ese sentido escribí un artículo en el 2013, al final del 2013, donde lo planteaba como, bueno, no lo tengo por aquí, de los retos más importantes para la educación en la Nicaragua de hoy. Y no sé si esto es aplicable de repente también a otros países donde tenemos gobiernos progresistas, donde tenemos otro tipo de sistema, otro tipo de país, de comunidad que estamos pretendiendo construir. Y donde, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, el proyecto político pedagógico a nivel nacional se resume en 3 palabras, que el proyecto cristiano, socialista, solidario. Este es el proyecto político, le dicen. Yo le digo el proyecto político pedagógico a nivel nacional, a nivel de nación, porque no hay política sin pedagogía, no hay pedagogía sin política. Estas dos cosas van totalmente juntos, tal como nuestro amigo Paulo Freire también claramente ya lo indicó, ¿verdad? Y entonces, en este sentido, uno de nuestros intereses es más bien sustentar a largo plazo este proyecto político pedagógico, darle una visión a muy largo plazo. Y esto quiere decir crear escenarios que permitan construir conciencia que implican la identificación con ese proyecto político pedagógico a nivel de nación. Entonces, desde nuestro punto de vista como Abaco Red, y el mío personalmente también como Herman, me parece tan importante que la educación desde los primeros años sea también una educación donde se van formando, donde se van trabajando esos elementos esenciales que tienen que ver con ese proyecto político pedagógico. Entonces allí está donde nosotros miramos esta posibilidad de una respuesta cualitativa a la educación en Nicaragua desde un enfoque de la cooperación genuina, no una educación que sigue basándose todavía en el competir, sino una educación que sigue, que su base fundamental sea esa cooperación. Entonces, en este sentido, nosotros a veces con docentes tenemos encuentros, lo hemos tenido en México, lo hemos tenido en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador recientemente. Entonces, hacemos estos encuentros donde nosotros planteamos de que cualquier actividad basada en el competir, el reto más grande que tenemos es cómo garantizar de que esta actividad la convirtamos en una experiencia de cooperación. Y hasta que son ejercicios tan bonitos y tan interesantes que permiten que maestras y maestros sacan toda su creatividad y llegan a propuestas increíbles. Pero entonces, para regresar a Nicaragua, la problemática fundamental que yo siento, Luis, en este momento es de que la concepción de calidad educativa en el sistema educativo no es coherente todavía con el proyecto político pedagógico a nivel nacional. Y eso es nuestra lucha, eso debe ser nuestro reto, de que esa educación sea de verdad de una calidad
y desde una visión coherente con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros pretendemos, porque únicamente así estaríamos formando las nuevas generaciones de cara a la posibilidad que se identifiquen no por imposición, sino por propia voluntad, se identifiquen con ese proyecto político pedagógico cristiano socialista solidario. Y para decirle en otra manera, Luis, lo que yo creo que hace falta, estoy seguro que no solo es en Nicaragua, porque lo he visto en otros países donde he podido estar, que muchas veces, en el mejor de los casos, hablamos de que las personas que tienen que ver con la educación estudiante, madre, en el mejor de los casos dicen que deben ser actores clave y así lo tenemos que tomar en cuenta. Pero no llegamos a ese otro punto de que en vez de ser solamente actores clave, que también sean autoras y autores de sus propios escenarios. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Personas que sepan responsabilizarse cooperativamente, responsabilizarse de la organización, de la gestión de su propia comunidad, de sus propios escenarios, que sean autoras y autores de ese propio escenario. Porque nosotros, nadie está allí para siempre, para decir cómo deben ser los escenarios. Entonces necesitamos esta capacidad de autogestión. Entonces yo siento que en esa parte todavía hace falta, estamos en buen camino aquí en Nicaragua, pero hace falta de verdad ir dirigiendo estos esfuerzos hacia unas actitudes. Nosotros hablamos mucho de actitudes. Aprender con calidad se refleja en la actitud. Y entonces ese cambio de actitud es algo que todavía nos hace falta muchísimo para que de verdad nos convirtamos en autores y no solamente en actores clave en el mejor de los casos, sino en actores secundarios, ¿verdad? Y ni protagonistas, todavía sería peor. Germán, si te pidiera que nos hicieras una fotografía de los cambios que se han generado en los últimos 3 años en materia de educación, ¿cuáles serían? ¿Cuál es el énfasis del actual proceso de transformación educativa en Nicaragua? En los últimos 3 años yo creo que la fotografía en todo caso tendría que tener en primer lugar una imagen de jóvenes. Una imagen de jóvenes que, porque por la ampliación que se ha dado respecto a la oferta de carreras, de oportunidades de aprendizaje en cuanto a lo técnico, en oficios, de una imagen joven, sí. Se han hecho muchos esfuerzos en esa parte. De la otra parte que también se ha trabajado, bueno, se sigue trabajando la cobertura, porque no se ha resuelto en un 100%, y también un elemento de que se enfoca, se tiene un enfoque hacia la calidad, pero este es el elemento donde diría yo, dejaría en la imagen, en la foto que vos me pedís, le dejaría como ahí un pequeño vacío, porque yo creo que ahí hace falta. Y el otro elemento donde se ha hecho muchos aportes, mucho que debería de aparecer ahí también, es en cuanto a la infraestructura. La infraestructura, por ejemplo, si nosotros miramos aquí en Estelí, en todo el país, bueno, hay siempre un gran esfuerzo para que la infraestructura en cuanto a locales tenga mejores condiciones y también la cuestión de los materiales, de los medios, ¿verdad? En esa parte. Y todo esto, Luis, yo diría que sí es muy importante. Tenemos que verlo desde el punto de vista que Nicaragua sigue siendo, independientemente de los avances también en lo económico, que Nicaragua sigue siendo el segundo país más pobre de América Latina. Entonces, porque a veces aquí vienen personas y entonces como que vienen aquí con criterios como ya sea de Europa o de Estados Unidos o de otros países de América Latina, donde hay otras condiciones, ¿verdad? O sea, yo creo que lo importante es que nosotros migremos de verdad, en función de ese contexto de Nicaragua que nosotros tenemos. Los avances que hemos tenido son indescriptibles y son de muchísima importancia. Igual la población en este momento también lo reconoce totalmente
con eso 65-70% de la aprobación de la gestión gubernamental del Frente Sandinista ya ahorita en su segundo periodo. Pero todas estas cosas positivas no dejan de que igual hay grandes retos en función de garantizar como mayor coherencia en cuanto a la calidad educativa. Una de las cosas que me parece muy importante, Luis, es de que la calidad educativa ya no se define por los contenidos. La calidad educativa se define fundamentalmente por la metodología. Y la metodología implica también el establecimiento de relaciones entre las personas involucradas en la educación. Y entonces justamente la cooperación genuina es una respuesta a la pregunta: ¿qué tipo de relaciones sociales tenemos que construir nosotras y nosotros para que su esencia educativa de verdad sea de calidad? Entonces yo creo que ahí es donde nosotros tenemos esta respuesta en función de la cooperación genuina. Hermano, Nicaragua forma parte del ALBA, es decir, conjunto de países decidimos establecer un norte compartido y trabajar en función de ello. Eso tiene aspectos positivos, pero también nos permite valorar los aspectos negativos en algunos casos para no repetirlos. En el caso de Nicaragua, ¿qué podrías tú ilustrarnos respecto a las transformaciones educativas que no sería conveniente replicar en otras regiones del ALBA? Es decir, aquellos aspectos en los cuales han intentado recorrer y no ha resultado positiva la experiencia, o aquellos aspectos en los cuales no se ha podido comenzar a trabajar. Mira, a nivel de la ALBA y ALBA Educación, lo que yo no estoy así como muy directamente relacionado, pero lo que yo he entendido, lo que me han planteado es de que más que todo a nivel de Nicaragua ha sido el aprovechamiento de becas de estudio a nivel universitario, y creo que también a nivel secundario, y además también becas para fuera, para que estudiantes jóvenes fueran a estudiar fuera de Nicaragua. Pero me refería, Hernán, sí, me refería a aquellos aspectos en los cuales han tenido dificultades en Nicaragua, que nosotros pudiéramos intentar no repetirlos, no hacerlos, es decir, experimentando en cabeza ajena. Es decir, ¿qué aspectos, si te pidiéramos que se pudieran hacer de manera distinta con base a la experiencia nicaragüense? Mire, yo creo que aquí en Nicaragua las experiencias que se tienen son muy positivos, de verdad. Donde yo miro problema, y es en lo que decía en cuanto a la coherencia entre el tipo de educación, no las condiciones, sino el tipo de educación que estamos trabajando, donde rige todo el tiempo ese enfoque competitivo. Entonces, que ese tipo de educación no es coherente con el proyecto político pedagógico, yo diría, no solo a nivel de Nicaragua, sino a nivel de la ALBA. Y entonces ahí, por ejemplo, yo cuando estuve en Ecuador hace poquito, igual había gente que esto me lo planteaba. En Ecuador han hecho, como ellos tienen mucho más recursos que Nicaragua, creo que los avances que han tenido son superior a los de Nicaragua, y de verdad es súper interesante. Pero igual tuve la oportunidad yo de reunirme con algunas personas que apoyan totalmente al gobierno, pero al mismo tiempo tienen una actitud crítica, y entonces también plantean un poquito esa misma situación, de que la educación, el tipo de educación, la calidad, el concepto de calidad educativa, no es coherente con la concepción esa de lo que nosotros queremos como esta nueva sociedad que queremos ir construyendo. Entonces también aquí en Nicaragua yo diría, son tanto que tenemos que avanzar. Yo quisiera saber en cuáles de los países, no estoy tan claro, tal vez ustedes porque ustedes hacen estudios comparativos, ¿verdad?, de diferentes países. Tal vez vos más bien nos podrías decir, Luis, de que en qué país nosotros tenemos de verdad, a nivel de todo el sistema educativo público, una educación que se caracteriza en su esencia por ser totalmente coherente con esta sociedad que queremos construir. Yo creo que en Venezuela, por lo que yo sé de Venezuela, se ha avanzado muchísimo.
yo creo que Venezuela puede ser uno de los países que más más ha trabajado en este sentido. Pero igual, a nivel de universidades, creo que hay serios problemas todavía, también en Venezuela. Bueno, por eso mismo el comandante Hugo Chávez creó la Universidad Bolivariana, para dar justamente una respuesta frente a eso. Y eso me parece muy importante. Ahorita, por ejemplo, para tener una actitud de verdad crítica, yo me pregunto, con el contexto cubano, ¿la educación en Cuba habrá garantizado la construcción de conciencia en su juventud lo suficiente para enfrentar la invasión gringa que va a llegar con la apertura que pueda haber hacia los Estados Unidos? No sé, no digo ni que no ni que sí, pero tengo esta inquietud. Entonces yo creo que aquí en Nicaragua, o sea, yo creo que para nuestros países de la ALBA, para mí es lo fundamental, no solo es para Nicaragua, de que analicemos en los diferentes países cuáles son esas características que hemos dado a nuestra educación. El problema es, Luis, que muchas veces hablamos de participación, pero la queremos imponer. La participación no se impone. Hay que crear condiciones para que las personas quieran participar, que esa participación responde a su interés. Y no tenemos por qué, y este es un problema que a veces aquí también ocurre, no es porque de repente alguien tenga una opinión, una valoración que no coincide con la mía, que yo diga, con este ya no voy a hablar. No, lo contrario. Yo lo tengo que llamar y decir, sigamos dialogando, ese diálogo, el encuentro, el respeto y el disfrute de la diversidad desde Abaco en Red son elementos que nosotros muchísimo queremos promover, porque no es la exclusión, es la inclusión que nos va a garantizar esa construcción de esta nueva sociedad, este socialismo del siglo XXI, como surgió esto desde Venezuela, ¿verdad? Entonces, yo diría, a nivel de la ALBA, el gran reto es este mismo como de Nicaragua. Cómo promover a nivel de nuestros países que haya una coherencia entre lo que pretendemos y al otro lado lo que de verdad en la práctica hacemos, en la práctica educativa, porque nos estamos contradiciendo y a mí me preocupa esa contradicción, porque yo digo, si no estamos formando, o sea, a mí personalmente creo que no nos interesa formar personas que dicen, sí, yo soy socialista, pero cuando hay otro gobierno van a decir que son liberales. No queremos eso. No, queremos gente de verdad que se siente ser socialista independientemente del contexto político que tengan en su país. Entonces, esto es lo que puede garantizar, a lo que puede contribuir una educación de calidad. Por eso, a eso apunta para mí esa educación de calidad. Conversamos hoy desde Estelí, Nicaragua, con el colega, compañero Hernán Valdeverde. Nos conversó sobre su perspectiva, la perspectiva de educación cooperativa de Abaco en Red, y también sobre los procesos de transformación educativa en Nicaragua. Muchas gracias, Hernán. Bueno, pues gracias a vos, Luis, y gracias por este espacio, por este diálogo, este ratito. Ojalá que lo podamos repetir. Gracias, Hernán. Desde Abaco en Red. Todos estamos de acuerdo, creo, independientemente de la posición política, respecto a mejorar la educación. En el caso tuyo, defiendes además la cooperación como eje vertebral de un nuevo modelo educativo. Teóricamente, de acuerdo. ¿Cuáles experiencias vivas hay hoy en América Latina o en Nicaragua de desarrollo de un modelo de educación cooperativo? Mire, yo creo que hay experiencias muy positivas, igual hay experiencias donde se habla de educación cooperativa, pero se queda a nivel de nombre. Para que nosotros llegáramos a este punto, la investigación previa que tuvimos con eso, ahí nosotros investigamos un poco los contextos tanto de la economía solidaria, donde también se habla del movimiento cooperativo. Analizamos un poco la situación del aprendizaje cooperativo, que también ya es algo de mucha trayectoria, ¿verdad? Eso no es algo nuevo. Y después también, por supuesto, la cooperación local, la cooperación nacional y la cooperación internacional. Entonces, desde ahí nosotros descubrimos e identificamos que realmente
todo acto de verdadera cooperación es un acto educativo en sí. Con vos sobre este tema tan importante, ¿verdad?, que es la educación para nuestra América. Bueno, Hermanes, queridos amigos que nos siguen en todas estas entrevistas, es doctor en ciencias pedagógicas, es un investigador con énfasis en la educación cooperativa, además de ser uno de los coordinadores internacionales de la red Abaco en Red. ¿Qué es Abaco en Red, Hermano? Bueno, Abaco en Red es un espacio virtual. Es un espacio virtual educativo con proyección a nivel de toda América Latina, donde el objetivo de Abaco en Red es compartir y seguir construyendo una visión pedagógico-metodológica que se basa fundamentalmente en la idea de que calidad educativa se basa en cooperación genuina. Eso viene un poco, bueno, es un proyecto pedagógico, una visión pedagógica que se ha venido construyendo desde una práctica educativa, primero desde Nicaragua y posteriormente a nivel de Centroamérica, desde el 83, desde las experiencias en la Revolución Popular Sandinista en el Ministerio de Educación y posteriormente en países de Honduras, El Salvador, Guatemala y la misma Nicaragua, donde cooperando justamente dentro del ámbito de la cooperación y en función de la educación, hemos ido socializando y sistematizando esas experiencias, y esto ha llevado a construir esta visión pedagógico-metodológica, donde el planteamiento esencial, Luis, es que si nosotros queremos calidad educativa, tenemos que garantizar en educación un espíritu profundo de cooperación genuina. No cualquier cooperación cuando lo dicen con cualquier término o en cualquier contexto, porque no toda la cooperación que mencionan de verdad es genuina, sino más bien una cooperación que de verdad implica el compartir intereses comunes, el trabajar conjunto, el saber escucharse, el saber integrarse, y solamente así podemos garantizar calidad para todas y todos. Y esto no lo puedo negar, que nuestra misión está un poco como una respuesta que le queremos dar a lo que para nosotros desde nuestro punto de vista es algo nefasto, que es la característica básica de la educación en este momento. Bienvenidos todas y todas a este nuevo contacto internacional de la otra mirada educativa. En esta oportunidad conversaremos desde Managua, Nicaragua, con el colega, el amigo Hernán Valdelbert. ¿Cómo estás, Hernán? Bastante bien, Luis, y contento de poder compartir a nivel mundial que una educación basada en el competir y, por supuesto, con el competir, eso tiene que ver con el mismo enfoque económico mercantilista que tiene la educación de cara a su relación con un mundo laboral que nosotros, bueno, que también tiene sus principios impuestos, donde hay interesantes alternativas creciendo. Sin embargo, como que a nivel de educación, a nivel de sistemas educativos, todavía no hemos llegado allí. Entonces, desde Abaco en Red nosotros pretendemos, y estamos logrando eso desde que surgimos, de aportar de verdad en contextos muy concretos, de aportar para ir construyendo escenarios alternativos, educativos,
de carácter popular y eso lo hacemos a través del espacio virtual, a través de cursos, a través de diplomado, a través de nuestros textos. Todos los textos que tenemos nosotros en el sitio web se pueden bajar libremente, pero también lo hacemos a través de visitas presenciales, encuentros presenciales, cuando hay interés de otros lados. Y entonces también esta es la temática fundamental que nosotros compartimos